Hola, hola, Dios te bendiga. Te habla el pastor Junior Medina de la iglesia Freedom Hill en español, San Antonio, Texas. Te recuerdo nuestro canal de YouTube, Junior Medina 6254. Por favor, déjanos un comentario que te lo agradeceremos. El título de hoy lo he colocado así: las acciones de la oración. Está basado en el Salmo 86 y lo he titulado Las acciones de las oraciones por la siguiente razón. Toda oración requiere de una acción de parte del hombre y de parte de Dios. Los cristianos, o algunos cristianos, piensan que las oraciones simplemente son una acción de petición. Y si bien es cierto que la oración es una acción de petición, debemos recordar algo. La oración es un ejercicio de petición y que cada acción involucra una respuesta de parte de Dios. Podemos encontrar algunos elementos importantes e interesantes cuando leemos la escritura y mucho más cuando leemos este versículo bíblico, el Salmo 86, y podríamos aplicar en nuestra vida diaria algunos de estos elementos. No como de una forma rutinaria, hago la aclaración, porque la oración debe ser una expresión del corazón de cada individuo. Veamos una pequeña analogía. Si tienes varios hijos, podrás ver que ellos tienen diferentes cualidades, actitudes, características, emociones, y cada uno de estos representan una acción que genera en nosotros, como padres, una acción recíproca. Lo que quiere decir con esto que cuando tu hijo te dice algo bueno de ti, o cuando dice algo bueno de ti, te aseguro que generará una acción positiva dentro de ti. Te sentirás orgulloso de él y más aún generará en ti un sentido de complacencia cuando expresa cosas buenas de ti. Les daré un ejemplo muy claro, ¿no? Como pastor de una iglesia en español dentro de una iglesia americana o norteamericana, en ocasiones el pastor Ryan solicita mi ayuda en el servicio de inglés para dar una bienvenida a la congregación. Ahora, imagínese usted estar enfrente o al frente de entre 100 a 150 personas y darle las bienvenidas y orar por ellos en un idioma que cabe destacar que usted no domina del todo y que no es su idioma. Como hispanohablante no es fácil. No solamente dirigirse a un grupo de personas que no hablan tu idioma, y más aún orar por ellos. Esta historia te la cuento rápidamente. La semana pasada estaba yo orando por la congregación y decidí hacerlo en el idioma inglés y orar por ellos, lo cual generó en mí un nerviosismo pero lo cierto es que desde que empecé a orar me sentí un poco confundido, pero lo cierto es que pude hacer la oración decentemente. Bajé del altar inmediatamente y mi hijo mayor se acercó a mí y me dijo en inglés, me dijo, "Well done, Daddy, you did great." Lo que traduce bien hecho, papá, lo hiciste muy bien. No les negaré que me sentí orgulloso y complacido con sus palabras, sabiendo que las oraciones son dirigidas a Dios y que para Él no hay errores, porque conoce nuestros corazones. Sé que sus palabras vinieron de Dios para ayudarme y seguir orando por los otros sin tomar en cuenta la barrera del idioma. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 86 de la Biblia y dice así, dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Más adelante vamos a ver lo que significa esta palabra. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Veamos una forma estructurada de ver estos versículos bíblicos. Me encanta a mí este versículo que me dio, este capítulo completo que me dio el Señor esta mañana mientras estaba orando.
sentí de parte de Dios hablar sobre este versículo bíblico y una vez que empecé a desconstruirlo, ni siquiera podré terminar el capítulo bíblico porque son 17 versículos bíblicos, pero solamente te voy a dar hoy 6 versículos bíblicos. Si Dios quiere, mañana te daré los demás. Ahora, el versículo 1 empieza diciendo: Dios inclina su oído para escuchar tus oraciones. Interesante ver esto. Podemos ver que a través de este versículo bíblico Dios está diciendo que Él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Ahora, piensa por un momento que usted está orando y un gigante se inclina o se está inclinando para escucharte. Esta ilustración no es una herejía, porque fue tomada del libro de Isaías 40:12, que dice: el Señor midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Ves ahora lo grande que es nuestro Señor? ¿Ves ahora la grandeza de nuestro Dios? Por otro lado, quiero aclarar algo. Dios no tiene problemas auditivos, ¿ok? Para escuchar tus oraciones. Él claramente puede escuchar tus pensamientos, como lo dice el Salmo 139:4. Dice: sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, dice el salmista. Sé que suena un poco aterrador saber que alguien conoce los más profundos pensamientos del ser humano, pero bueno, así de grande es nuestro Dios. Inclusive tú ni siquiera tienes que abrir tu boca y ya Dios sabe lo que exactamente tú vas a decir. Asimismo, la oración, escucha bien este texto bíblico, no, este mensaje que te voy a dar y quiero que lo escuches muy bien. Asimismo, la oración que hacemos nosotros los cristianos, la oración genera proximidad de Dios hacia sus hijos. Y esto produce una intimidad entre la presencia de Dios, que es justa y santa, y nuestra inferioridad como seres humanos. ¿Ok? Tenemos una inferioridad como seres humanos. Nosotros no podemos comparar nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina de Dios. Dios tiene una capacidad sobrenatural, no solamente de gobernar todo el reino de los cielos, sino también gobernar la tierra y tener cuidado no solamente del planeta Tierra, sino también tener cuidado de tu vida, tener cuidado de tus hijos, tener cuidado de todo tu hogar, mantener el equilibrio mental dentro de tu familia, el equilibrio mental dentro de tu cuerpo, el equilibrio mental del universo. Dios es grande y misericordioso y Él es en abundancia suficiente para hacer cosas sobrenaturales. Ahora, sé que este versículo bíblico es importante porque hay cristianos que piensan que Dios no les escucha. Y te sorprenderá saber cuántas veces he escuchado eso. Créanlo o no, no existe nadie en esta tierra sumamente digno de ser escuchado por Dios. Si estás pensando ser digno, nunca lo serás. Lo único que debes hacer es pedir perdón a Dios por tus pecados, confiar con todo tu corazón que Jesús existe, como todos los cristianos lo hacemos, y ser guiados por el Espíritu Santo para que te dé en medio de tus oraciones esa ayuda que necesitas. Siempre debemos acercarnos a Dios pensando que Él está escuchando nuestras oraciones a través de la fe. Del mismo modo, creemos en el Señor Jesucristo por nuestra fe y que Dios Padre le levantó de entre los muertos. Es decir, la fe es un mecanismo en el cual se acciona todo, mi querido hermano. Necesitamos orar en el nombre de Jesús. Por otro lado, si usted no tiene fe, la Escritura dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas tener fe, necesitas creer en Jesús. Por otro lado, es interesante ver que Dios tiene oído, tiene cuerpo, tiene boca, el cual se inclina, con su cuerpo se inclina, siendo esto una revelación muy importante de parte de su palabra y de parte de Dios para con nosotros en nuestra vida. El verdadero concepto de Dios para aquellas personas que no conocen el Evangelio es que Dios es una fuerza, es la vida, es la suerte, es el mar, es la luna. Inclusive algunos han llegado a decir algunas herejías como por ejemplo la madre tierra,
e incluso cosas peores. Todas estas cosas son cosas místicas, no pertenecen a la palabra de Dios y no pertenecen al Evangelio. Y mucho menos decir que Dios se puede manifestar en cualquier cosa, en cualquier forma. Eso son herejías. ¿Okay? Estos conceptos están completamente errados y no van de acuerdo a la escritura. Dios es un ser viviente, lo declara la Biblia. Dios es un ser viviente. No es un ser humano, ¿ok? No es un ser humano, pero los seres humanos estamos hechos a la semejanza e imagen de Dios. A la imagen y semejanza de Dios. Lo dice el Génesis 1:26. Ahora, después hablaremos acerca de Jesús, no en este audio, porque la figura de Jesús es tremenda. Jesús fue completamente hombre, completamente Dios, y lo vamos a ver a través de la Escritura, que sí aparece en la Escritura que Jesús es Dios. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo el salmista, ¿por qué estoy afligido y menesteroso? La aflicción puede ser un muy buen momento para ejercer la oración. Aunque ya hemos hablado en otras circunstancias o en otros audios acerca de la oración. Y abro el paréntesis aquí para decirte que si no has escuchado nuestro audio titulado Un guerrero de la oración, te recomiendo que lo hagas. Debemos orar en todo momento, como lo dice la Escritura en Efesios 6:18. Cuando hablamos de orar, debemos quitar de nuestra mente los preconceptos. Como por ejemplo, necesito estar encerrado en mi cuarto para poder orar a Dios. Usted puede orar en cualquier momento de su día, en momentos de angustia, en momentos de felicidad, en momentos de tristeza, en momentos de incertidumbres, en el día, en la noche, en la madrugada. Usted tiene la libertad de parte de Dios para orar en todo momento y en cualquier momento. Ahora podemos ver que en estos versículos bíblicos, David le dice a Dios que incline su oído para escucharlo en su aflicción. Y adicionalmente a eso expresa cómo la aflicción o cómo su aflicción puede ahogar los sentimientos, que es donde está el alma, pudiendo creer que Dios está ausente o te ha abandonado. Y fíjate que yo normalmente siempre aparto este momento para colocar música y siempre trato de hacer mis audios con música. Y ahorita de forma aleatoria, no de forma muy predeterminada, está escuchando Job González, que está hablando diciendo, nada detendrá tu fidelidad, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres grande, tú eres poderoso. Qué tremendo. Qué tremendo saber la fidelidad de Dios. Qué tremendo saber que tenemos un Dios grande, misericordioso. Es tan grande el Señor que nosotros no merecemos que Él nos ame de la manera que nos ama. Y aún ese amor tan grande y tan misericordioso, nosotros no lo podemos entender. Esa fidelidad y ese amor con el que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ti y por mí, va mucho más allá de nuestra comprensión, va mucho más allá de lo que tú y yo podamos comprender como seres humanos. Por tal razón, en esas palabras que describe el salmista, siendo menesteroso, y quiero decirte qué significa esa palabra menesteroso, es aquel que no tiene lo que necesita para vivir o que lo tiene en escasez. Estamos hablando de un rey, por amor a Dios, estamos hablando de un rey. David lo tenía todo, David tenía posesiones, tenía reino, tenía músicos, tenía súbditos, tenía un imperio completo para él. Y aún así, en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias, en medio del problema, él necesitaba aproximarse a Dios y decir, estoy menesteroso, necesito de ti, necesito acercarme más a ti. Y eso, hermanos míos, es la oración. Queremos estar cerca de Dios, necesitas orar, necesitas conectarte con personas, necesitas que alguien más ore por ti también, no solamente tú, sino que la palabra dice orar los unos por los otros. El versículo 2 dice, por tal razón, dice él, guarda mi alma. Dios guarda tu alma, porque soy piadoso. Es decir, cuando tenemos compasión los unos con los otros, Dios nos mira con esos ojos también de compasión.
Del mismo modo dice, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. David no nos está diciendo que está desamparado. David está pidiendo una proximidad, está pidiendo que Dios se aproxime, que el reino de los cielos directamente necesita acercarse a Él. Es una forma efectiva en la que Dios puede hacer eso a través de la oración. Y solamente lo podemos hacer tú y yo, número uno, confiando, y número dos, declarando que Él es nuestro Señor, sabiendo que Él nos salvará en nuestro momento de aflicción. El versículo 3 dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. David siendo un rey, teniendo tantas cosas, inclusive hasta la devoción activa de la oración. Porque si leemos el Antiguo Testamento podemos ver y nos podemos dar cuenta de que Dios bendijo incluso a sus hijos que estaban en desobediencia por la promesa que Dios le hizo a David en vida, y aún después de su muerte la siguió cumpliendo y lo establece en la palabra. El versículo 4 está diciendo verdaderamente la petición. ¿Cuál es el corazón de la petición? Dice él, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. En la escritura podemos notar que en el alma están las emociones. David está diciendo, Señor, yo levanto mis emociones, yo levanto mis angustias, sabiendo que aquello que necesito, en lo que estoy menesteroso, tú me ayudarás. El versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que invocan. Los que invocan. Asegurémonos que cuando oremos a Dios, nuestra oración exprese nuestros sentimientos, exprese nuestras emociones, para implorar la ayuda de Dios y pedir la intervención en nuestra vida. Pero también asegurémonos de algo, asegurémonos de exaltar el nombre de Dios, exaltar su nombre. Y si vemos los versículos bíblicos que hemos estado hablando desde el principio, el salmista empieza diciendo su situación emocional y espiritual, y lo mismo que nosotros debemos hacer es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando oramos a Dios. No buscando palabras elegantes, intentando sorprender a Dios, y mucho menos intentando sorprender a otras personas, sino hablar como un hijo habla a un padre. Háblale a tu padre hoy, con respeto, con amor, sabiendo que al final del versículo bíblico, después de todo esto, al final del versículo bíblico dice, está atento a la voz de mis ruegos. Dios estaba clamando, David estaba clamando con su viva voz, sin susurros y sin oraciones mentales, sino con su plena voz, diciendo, Señor, yo te pido hoy en este día por esto. Déjame orar por ti. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir estos audios. Te damos gracias, Señor, porque tú ministras a través de estos audios a otras personas, Señor, que tu presencia hoy se sintió tan fuerte, Señor, en este lugar donde estoy ahorita leyendo tu palabra, Señor, que ni siquiera pude yo contener mi propia alma, Señor, de emociones, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este momento, Señor. Te doy gracias por aquellas personas que irán a escuchar esto, Señor, y que de la misma forma, Señor Jesús, puedan comprender de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad cada día de su vida, Señor Jesús. Que tú estás ahí atento siempre a escuchar nuestras oraciones, Señor. Que debemos venir arrepentidos a ti, Señor Jesús, con un corazón honesto, con un corazón siempre transparente, Señor, sabiendo de que no hay nada en nuestro corazón que pueda esconderse ante tu magnificencia, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor, y pedimos de tu bendición todos los días de nuestra vida, inclusive para nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén.